Jack siempre había sido un hombre de principios. A los 26 años, ya era un policía respetado en su comisaría, conocido por su integridad y su inquebrantable compromiso con la justicia. Pero más allá de su placa y uniforme, tenía otra responsabilidad mucho más importante: su hermana menor, Julie. Sus padres habían muerto en un trágico accidente automovilístico cuando Julie tenía solo 12 años. La noticia había destrozado su mundo en un instante. En un momento, eran una familia completa, y al siguiente, eran huérfanos. Jack, que acababa de comenzar su carrera en la aplicación de la ley, se vio obligado a asumir un papel para el que nunca había estado preparado. De la noche a la mañana, se convirtió no solo en el hermano mayor de Julie, sino también en su tutor, su protector, su proveedor. A pesar del dolor y los desafíos, Jack se tomó sus responsabilidades en serio. Trabajaba turnos extras, se aseguraba de que Julie siguiera en la escuela y hacía todo lo posible para darle una vida normal. Aprendió a cocinar, asistía a las reuniones de padres y maestros, e incluso sacrificó su vida personal para asegurarse de que ella nunca se sintiera sola. Había noches en las que llegaba a casa agotado, su cuerpo dolorido por las largas horas de trabajo. Pero en el momento en que veía a Julia dormir en su cama, sana y salva, sabía que todo valía la pena. Julie, por otro lado, era un espíritu libre. A medida que crecía, se volvía más rebelde, constantemente desafiando los límites que Jack se esforzaba tanto por establecerle. Nunca fue abiertamente irrespetuosa, pero tenía la costumbre de hacer lo que quería, sin importar las consecuencias. Tenía una naturaleza juguetona, pero imprudente, a menudo metiéndose en problemas sin pensar mucho en cómo afectaría a quienes la rodeaban. Jack era paciente con ella, entendía que ella era joven, que había perdido a sus padres a una edad temprana y que aún estaba descubriendo su lugar en el mundo. No importaba cuántas veces se equivocara, él la perdonaba, porque al final del día, ella era su hermana, su única familia. Pero todo cambió cuando cumplió 18. Algo en Julie cambió en el momento en que alcanzó la adultez. Al principio fue sutil, pequeños cambios en la forma en que se vestía, en su porte, en la forma en que miraba a la gente. Al principio, Jack no le prestó mucha atención, atribuyéndolo al comportamiento normal de una adolescente. Pero lo que no se dio cuenta fue que Julie había comenzado a ansiar algo más profundo, algo que eventualmente la llevaría por un camino de destrucción. Ella había crecido con los amigos de Jack siempre alrededor. Eran como hermanos para él, hombres que conocía desde la escuela secundaria, hombres en los que confiaba con su vida. Venían con frecuencia, ya fuera para ver un partido, tomar unas copas o simplemente relajarse después del trabajo. Para Jack, ellos eran familia, pero para Julie, eran algo completamente diferente. Siempre los había admirado desde la distancia, pero a medida que crecía, empezó a verlos de otra manera. Eran mayores, más experimentados, seguros de sí mismos de maneras en que los chicos de su edad no lo eran. Y al entrar en la adultez, comenzó a preguntarse, ¿cómo sería estar con un verdadero hombre? Comenzó con curiosidad. Se encontró observándolos más de cerca, escuchando la forma en que hablaban, la manera en que se movían. Cuando se reían, ella imaginaba cómo se sentiría estar en sus brazos. Cuando hacían bromas, se preguntaba si alguna vez pensaban en ella de la misma forma en que ella pensaba en ellos. Y luego, la curiosidad se convirtió en deseo. Julie sabía que era atractiva. Siempre había sido consciente de cómo los hombres la miraban, incluso cuando era más joven. Pero ahora, era legalmente una adulta, y quería explorar su nueva libertad de formas que Jack nunca aprobaría. Comenzó a probar el terreno, toques sutiles, contacto visual prolongado, pequeños comentarios disfrazados de bromas. Al principio, los amigos de Jack lo desestimaron, pensando que era solo un coqueteo inocente. Pero Julie era persistente, sabía exactamente lo que estaba haciendo, y sabía cómo jugar el juego. Miguel fue el primero en ceder. Era uno de los amigos más cercanos de Jack, alguien que había estado alrededor por años. Siempre había sido protector con Julie, tratándola como a una hermana menor. Pero una noche, mientras Jack estaba de servicio, Julie se encontró sola en la casa con él. Estaban sentados en la sala de estar, conversando casualmente, cuando ella decidió avanzar un poco más. Se acercó, dejando que su cuerpo rozara el de él. Se reía de sus chistes, tocando su brazo levemente, mirándolo a través de sus pestañas. Miguel se puso tenso, claramente incómodo. «Julie, ¿qué estás haciendo?», preguntó él con voz vacilante. Ella sonrió. «Solo hablar, Miguel. ¿Es un crimen?». Pero él no era un idiota. Vio cómo sus ojos se oscurecían, cómo sus labios se entreabrían ligeramente. Podía sentir la tensión en el aire, densa e innegable. Debería haberse ido.
Debería haberlo detenido justo en ese momento, pero no lo hizo. Esa noche, Miguel sucumbió a la tentación. Julie sintió algo que nunca había sentido antes. Poder. La emoción de seducir a un hombre mayor. La adrenalina de ser deseada. La forma en que sus manos se sentían en su piel. Era embriagador. Y cuando terminó, no sintió culpa. Sintió satisfacción, pero una no era suficiente. Julie había despertado algo dentro de ella, algo que no podía controlar. Deseaba más, y sabía exactamente dónde conseguirlo. Uno por uno, comenzó a trabajar en los demás. Fue inteligente al respecto. Nunca demasiado directa, nunca demasiado obvia. Sabía cómo hacer que sintieran que era idea suya. Cómo plantar la semilla de la tentación en sus mentes. Era un juego para ella, una forma retorcida de entretenimiento. Totalmente inconsciente, continuó confiando ciegamente en sus amigos. No tenía razón para sospechar de nada. Estas eran las personas con Había las que crecido había con crecido. ellos, los hombres que consideraba sus hermanos. No tenía idea de que mientras él arriesgaba su vida en las calles, ellos lo traicionaban de la peor manera imaginable. Julie no pensaba en las consecuencias. No pensaba en cómo afectaría a Jack, cómo lo destruiría si alguna vez se enteraba. Era joven, imprudente y egoísta, atrapada en sus propios deseos, y luego, una noche, decidió llevar las cosas aún más lejos. Había estado fantaseando con eso durante semanas. La idea de tener a los 7 a la vez. Era oscuro, retorcido y completamente loco. Pero eso solo lo hacía más emocionante. Esperó hasta el momento perfecto. Jack tenía un turno largo esa noche, y la casa estaba vacía. Llamó a Miguel primero, luego a los demás. Uno por uno, llegaron, titubeantes pero intrigados. Bebieron, rieron. Y pronto la noche se convirtió en algo mucho más siniestro. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que habían perdido la noción del tiempo. Y Jack estaba de camino a casa. Jack estaba exhausto. Su turno había sido brutal. Múltiples disputas domésticas, una persecución a alta velocidad y horas de papeleo. La vida de un policía era implacable. Pero él nunca se quejaba. Había elegido este camino porque quería proteger a las personas, defender la justicia. Pero esta noche, algo se sentía mal. Mientras entraba en el camino de entrada, notó la vista inusual de varios pares de zapatos esparcidos fuera de su puerta principal. Frunció el ceño con confusión. No era raro que sus amigos se reunieran en su casa, pero a esta hora, sin él, algo no estaba bien. Apagó el motor, agarró sus llaves y salió del coche. Una extraña sensación se instaló en su estómago, una inquietante sensación de malestar. Caminó hacia la puerta, dudando un momento antes de empujarla para abrirla. La casa estaba débilmente iluminada, pero podía escuchar sonidos tenues provenientes del piso de arriba. Risas, murmullos, voces que reconocía, sus amigos. El corazón de Jack latía con fuerza mientras subía las escaleras. No era del tipo paranoico, pero había algo en esta situación que no estaba bien. Llegó al rellano, moviéndose silenciosamente hacia la habitación de Julie. La puerta estaba entreabierta, y a medida que se acercaba, los sonidos se hacían más claros. Su cuerpo se tensó. Algo estaba muy mal. Tomando una respiración profunda, empujó la puerta abierta, y su mundo entero se hizo añicos. La escena ante él era algo sacado de una pesadilla. Su hermana de 18 años, su hermanita, rodeada de 7 hombres, cuerpos desnudos enredados, extremidades entrelazadas. Las personas en las que había confiado más que en nadie, los hombres a los que había llamado sus hermanos, estaban violando a la única persona que había jurado proteger sobre todo lo demás. Por un momento, todo quedó en silencio. Julie jadeó. Los hombres se congelaron de horror. Sus ojos se abrieron al ver a Jack de pie en la puerta, con el rostro pálido, su expresión indescriptible. Miguel fue el primero en tartamudear. Jay. Jack. Yo. No queríamos. Jack no se movió. Su cuerpo se sentía desconectado de la realidad, como si hubiese salido de sí mismo y estuviera viendo esta escena desde la distancia. Sus oídos zumbaban. Su pulso era ensordecedor. Julie se apresuró a cubrirse. Su voz temblaba. Hermano, por favor. Lo siento. Pero Jack no la escuchaba. Su mente estaba acelerada. La traición, el asco, la furia, todo le golpeó de golpe. Estos hombres, sus amigos de Wow, las personas en las que había confiado su vida,
Habían estado actuando a sus espaldas, aprovechándose de su hermana, convirtiendo su propio hogar en un lugar de perversión. Y Julie, su hermanita, la chica por la que había sacrificado todo, había echado a perder todo lo que él había hecho por ella. Se había arruinado voluntariamente. La respiración de Jack se volvió pesada. Sus puños se apretaron tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. Sus manos ansiaban su pistola. Miguel dio un paso hacia adelante, levantando las manos con incertidumbre. «Escucha, hombre. Ella quería esto. No la forzamos». Jack giró la cabeza hacia él. Elección incorrecta de palabras. Una sonrisa lenta y escalofriante se extendió por el rostro de Jack. Una sonrisa desprovista de calidez, desprovista de cordura. «¿Ella quería esto?», repitió Jack, su voz apenas por encima de un susurro. Los ojos de Julie se llenaron de lágrimas. «Hermano, por favor». Silencio. Te sentaste en mi casa, comiste mi comida, bebiste mi cerveza, y luego tú... Su voz se quebró, pero se recompuso. Y luego, me traicionas así. Los hombres empezaron a moverse incómodos. Algunos agarraron su ropa, listos para correr. Pero la mano de Jack se movió más rápido que sus pensamientos. Él alcanzó su pistola. Los ojos de Miguel se abrieron ampliamente. «Espera». ¡Bang! El primer disparo atravesó el pecho de Miguel, enviándolo a estrellarse contra la cama. Julie gritó, su voz aguda y desgarradora. El caos estalló. Los hombres se apresuraron, tropezando unos con otros, sus cuerpos desnudos chocando al intentar huir. Pero Jack fue más rápido. Disparó de nuevo. Bang, bang. Un disparo impactando a David en el estómago, otro alcanzando a Luis en la garganta. Cayeron instantáneamente, gorgoteando en su propia sangre. Alguien se lanzó hacia Jack. Un error terrible. Jack no dudó. Apuntó el arma a Paul, apretando el gatillo a quemarropa en su frente. La habitación estaba pintada de rojo. Julie lloraba, suplicando, pero Jack no la escuchaba. Su cuerpo se movía por instinto, su ira cegadora. Los hombres restantes corrieron hacia el pasillo, desesperados por escapar. Jack los siguió, disparando sin piedad. Una bala atravesó la espalda de Brian cuando llegó a las escaleras. Rodó hacia abajo, su cuerpo golpeando cada escalón con crujidos nauseabundos. Otra bala alcanzó a Eric en la pierna, haciéndolo caer al suelo. Jack se acercó a él, de pie sobre su cuerpo retorciéndose. Las manos de Eric temblaban mientras las levantaba. «Jack, por favor, no lo hagas». Jack apretó el gatillo. Una sola bala a la cabeza. El último hombre, Tom, ya estaba afuera, corriendo descalzo por el camino de entrada. Jack se paró en el porche, apuntó cuidadosamente y disparó. La bala alcanzó a Tom en la parte posterior del cráneo, dejándolo caer como una piedra sobre el pavimento. Luego, silencio. El único sonido que quedaba era el sollozo de Julie. Jack se dio la vuelta lentamente, regresando al interior. Sus botas hacían un ruido sordo contra la alfombra empapada de sangre. Su rostro estaba inexpresivo, su mente vacía. Julie estaba acurrucada en el suelo, temblando violentamente. Levantó su rostro lleno de lágrimas. Sus labios temblaban. «Nunca te vi así», susurró. Jack la miró hacia abajo. Por primera vez en su vida, no sintió nada por ella. Ni amor, ni calidez, solo arrepentimiento. «Te amé más que a nada», dijo. Su voz era inquietantemente calmada. «Nunca salí con nadie porque no quería distraerme de ti. Quería cuidarte, asegurarme de que tuvieras la mejor vida posible». Julie sollozó más fuerte. Yo no podía controlarlo. Tenía antojos, fantasías oscuras. La cara de Jack se torció de disgusto. ¿Y pensaste que eso era más importante que yo? Ella negó con la cabeza desesperadamente, sus lágrimas mezclándose con la sangre en el suelo. «Nunca quise hacerte daño», ella articuló con dificultad. «No pensé en lo que te haría». Jack soltó una risa amarga. No lo hiciste». Sirenas, luces rojas y azules parpadeantes llenaban la calle. Los vecinos habían oído los disparos. En segundos, los policías irrumpieron por la puerta, con sus armas desenfundadas. Jack levantó las manos lentamente.
Él no iba a pelear. Sus compañeros oficiales miraban horrorizados la masacre frente a ellos. La sangre estaba por todas partes. 7 cuerpos sin vida, una niña sollozando, y Jack, de pie como un fantasma. Uno de los oficiales habló, con la voz temblorosa. «Jack, ¿qué demonios hiciste?» Jack se volvió hacia Julie por última vez. «Podría haberte matado hoy», susurró. «Como hombre, quería hacerlo, pero como hermano, no pude». Julie se cubrió la boca, sollozando entre sus manos. Jack exhaló lentamente. Luego dejó caer su pistola. Los oficiales lo derribaron al suelo, colocando esposas alrededor de sus muñecas. Mientras lo arrastraban fuera, miró hacia atrás a Julie. «Aprende de tus errores», dijo, «y vive». Lo último que vio fue su expresión rota y devastada, mientras las puertas se cerraban detrás de él. Jack se sentó en la parte trasera del coche de policía, con las muñecas firmemente atadas con esposas, el frío acero mordiéndole la piel. Las luces rojas y azules se reflejaban en su rostro, proyectando sombras extrañas que parpadeaban en su expresión vacía. No estaba resistiéndose, no estaba defendiendo su caso, simplemente miraba hacia adelante, su mente un torbellino de pensamientos que no podía controlar del todo. Los cuerpos de sus antiguos amigos estaban siendo recogidos uno por uno, cubiertos con sábanas blancas, mientras los equipos forenses invadían su casa. Se sentía surrealista, como si estuviera viendo una película, apartado de la realidad. La casa que una vez fue un santuario, un lugar de calidez, a pesar del dolor de la muerte de sus padres, ahora no era más que una escena del crimen, y él era el asesino. Julie estaba afuera, envuelta en una delgada manta que le había dado uno de los oficiales. Su rostro estaba marcado por lágrimas, sus manos temblaban mientras se abrazaba a sí misma. Ella estaba mirando a Jack, pero él se negó a mirarla. No podía. El camino a la estación fue silencioso. Los oficiales que lo conducían eran hombres con los que había trabajado durante años. Algunos de ellos incluso habían estado en su casa para cenar. Ahora no lo miraban. Cuando llegaron, llevaron a Jack adentro. Toda la comisaría se quedó en silencio. Un policía había matado a 7 personas a sangre fría. Y no era cualquier policía. Jack, el oficial honesto y trabajador, el hombre que había sido respetado por todos, ahora no era más que un criminal. Lo colocaron en una sala de interrogatorios, sus manos todavía esposadas. Una sola mesa de metal se encontraba en el centro, con una silla a cada lado. Jack se sentó, mirando la superficie, su reflejo apenas visible en el metal opaco. Pasaron minutos, luego horas. Finalmente, la puerta chirrió y se encontró con el detective Marcus Reynolds. Entró. Era un hombre canoso de 50 años, alguien a quien Jack había admirado, un mentor, un amigo. Reynolds se sentó frente a Jack, entrelazando las manos. Suspiró profundamente. «Quiero creer que esto no es lo que parece», dijo. «Pero lo es, ¿verdad?» Jack no respondió. Reynolds se inclinó hacia adelante. «Jack, eras uno de los mejores oficiales que teníamos. Eras inteligente, táctico, siempre en control». Su voz se suavizó. «Así que dime, hijo». «¿Por qué?» Jack exhaló lentamente, mirando su propio reflejo en la mesa. Su voz, cuando habló, estaba ronca. «Me traicionaron». Reynolds asintió. «Lo entiendo. Sí que lo hago. Pero 7 cuerpos, Jack». «¿7? Eso no es justicia. Eso es una masacre». La mandíbula de Jack se tensó. «Me lo quitaron todo». Reynolds negó con la cabeza. «No, Jack. Ellos te la quitaron a ti. Pero tú te quitaste todo a ti mismo». Silencio. Reynolds sacó un archivo y lo abrió. Fotos de la escena del crimen se colocaron frente a Jack. Su casa, ahora empapada en sangre. Los cuerpos de sus antiguos amigos. Julie llorando en el suelo, cubierta con su sangre. Jack se obligó a mirar. Necesitaba mirar. Reynolds golpeó la mesa. «Eres policía. Sabes cómo funciona esto. La evidencia es abrumadora. 7 muertos. Tus huellas dactilares en el arma. Tu confesión. No hay forma de salir de esto». Jack asintió. «Lo sé». Reynolds suspiró de nuevo. «La fiscalía ya está involucrada. Esto va a ir a juicio y va a ser brutal. Los medios se van a aprovechar de esto. Un policía héroe se convierte en asesino. ¿Entiendes eso?» Jack asintió de nuevo. Reynolds dudó antes de hacer la siguiente pregunta. «¿Y Julie?» La expresión de Jack se oscureció. «Es la única que queda».
Reynolds lo estudió cuidadosamente. La culpas. Los dedos de Jack se apretaron en puños. Sus uñas se clavaron en sus palmas, pero se obligó a relajarse. Sí, admitió. Pero todavía la amo. Reynolds asintió. Esa es la tragedia, ¿no? La sala del tribunal estaba llena. Las cámaras destellaban, los reporteros susurraban, y toda la nación estaba cautivada por la historia de Fakior, Jack Carter, el policía que masacró a sus propios amigos en un arranque de ira. Julie estaba sentada en la primera fila, con las manos entrelazadas en su regazo. Se veía diferente ahora, más delgada, más pálida. La culpa la había consumido, envejeciéndola mucho más allá de sus años. Jack se negó a mirarla. La fiscalía lo destrozó. Lo retrataron como un monstruo, un hombre que había perdido el control y asesinado a 7 personas en un acto de justicia por mano propia. La defensa intentó argumentar locura temporal, pero Jack Etz nunca negó lo que había hecho. Lo único que pidió fue que la historia completa no se revelara al público. Es un asunto familiar, le había dicho a su abogado. Julie ha sufrido lo suficiente. Julie no lo veía de esa manera. Subió al estrado, y cuando le preguntaron si se sentía responsable, no dudó. Sí, dijo, con la voz quebrada. Fue mi culpa. Murmullos recorrieron la sala del tribunal. Fui egoísta. No pensé en lo que estaba haciendo. No pensé en mi hermano. Se secó las lágrimas. Y ahora, lo he perdido para siempre. Jack finalmente la miró. Entonces, por primera vez desde la masacre, sus ojos se encontraron y... Julie vio algo en él que le destrozó el corazón aún más que los asesinatos. Nada, ni enojo, ni tristeza, solo vacío. Ella lo había destrozado irreparablemente. El veredicto era inevitable. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jack lo aceptó sin reacción. Simplemente asintió. Se levantó y se dejó escoltar. Julie se derrumbó, sollozando en sus manos, pero Jack no se volvió. La prisión era un mundo diferente. Aquí Jack era un ex policía, lo que significaba que era un nuevo objetivo, pero no tenía miedo. El miedo había muerto en él la noche de la masacre. Se adaptó rápidamente, alineándose con las personas adecuadas, creando conexiones, volviéndose invaluable. En menos de un año, no solo estaba sobreviviendo, sino prosperando. Y luego, Julie vino a visitarlo. Se sentó frente a él en la sala de visitas, con las manos cruzadas sobre la mesa. Estaba vivaz, más fuerte ahora, más madura. Había conseguido un trabajo, había continuado su educación, estaba tratando de reconstruir su vida. Jack había, arreglado eso para ella desde dentro. Ella no sabía cómo, pero lo sabía. Él había movido influencias para asegurarse de que estuviera bien. Te extraño, susurró ella. Jack la miró fijamente durante mucho tiempo antes de responder. Deberías. Julie tragó saliva con dificultad. Lo pienso todas las noches. Lo que hice. Jack se inclinó hacia adelante. ¿Y? Ella lo miró a los ojos. Y vivo con ello. Una pequeña y amarga sonrisa apareció en los labios de Jack. Bien, Julie se secó los ojos. Me salvaste, Jack. Incluso después de todo, aún me salvaste. Jack apartó la mirada. No cambia nada. No, admitió ella, pero significa algo. Se sentaron en silencio. Finalmente, el guardia señaló que las horas de visita habían terminado. Julie se levantó. Volveré. Jack no respondió, pero cuando ella se dio la vuelta para irse, ella pensó que vio algo parpadear en sus ojos. Un fantasma de algo. ¿Esperanza? Tal vez en otra vida. La historia de Jack Carter se convirtió en uno de los casos más infames de la historia moderna. Los medios lo apodaron el policía verdugo, y los debates sobre la moralidad, la justicia y la línea entre la venganza y la locura continuaron durante años. Algunos lo llamaban un monstruo, un hombre que había abusado de su placa y tomado la justicia por sus propias manos, cometiendo un asesinato a sangre fría en un momento de ira incontrolable. Otros lo llamaron un héroe trágico, un hermano de desgracia que había perdido todo y reaccionó de la única manera que sabía. Un hombre cuya vida había sido destrozada por la traición. Pero a Jack no le importaba lo que el mundo pensara.
Desde dentro de la prisión, tenía una misión pendiente: asegurarse de que Julie viviera la vida por la que él había sacrificado todo. Usó sus conexiones para conseguirle un trabajo estable, llevarla a terapia y asegurarse de que tuviera los medios económicos para sobrevivir. Y Julie cambió. Ya no era la chica imprudente e impulsiva que solo pensaba en sus propios deseos. Llevaba el peso de las acciones de Jack sobre sus hombros cada día, usándolo como combustible para ser mejor. Nunca volvió a tener otra relación. Nunca buscó a otro hombre. En cambio, dedicó su vida a la redención. Voluntariado, ayudando a jóvenes con problemas y trabajando con víctimas de explotación sexual. Ella trató de asegurarse de que ninguna otra chica engañada cometiera el mismo error que ella. Pero sin importar cuánto intentara avanzar, Jack siempre estaba allí, persistiendo en su mente. Cada visita a la prisión era igual. Se sentaba frente a él, le contaba sobre su vida y esperaba que él mostrara algún signo de perdón. Pero Jack nunca lo hacía. Su rostro permanecía frío, inescrutable, sus palabras siempre distantes. Nunca le dijo que la perdonaba. Tal vez nunca lo haría. Pero el hecho de que ella siguiera regresando, una y otra vez, eso significaba algo. Porque a pesar de todo, a pesar de la destrucción, el dolor y la sangre, todavía eran familia. Y al final, la familia era todo lo que les quedaba.